¿Qué tal? Voy a explicar qué es un número primo rápidamente. Primo viene de la palabra primero, o sea, son números primeros. ¿Lo explico? El 2 es un número primero. ¿Por qué? Porque de ahí viene el 4, el 6, el 8 y etcétera. El 3 es otro número primero, porque de ahí más 3 serían 6, más 3 serían 9, más 3 sería 12 y así sucesivamente. El 4, presten atención, el 4 no es un número primo, es un número compuesto, porque viene de 2. 2 más 2, 4. El 5 sí es un número primo, porque después viene el 10, el 15, el 20, y así me voy hasta el infinito. El 6 es un número compuesto, porque viene del 2 y del 3. El 7 sí es número primo, porque viene 14, 21, 28, etcétera. El 8 es compuesto porque viene del 4, del 2, el 9 viene del 3 y así. Vamos a ir siguiendo y el número que sigue sería 11, que sería primo, y 17, en fin, hasta el infinito hay números primos, hay infinidad de números primos. Pero lo que quiero que sepan es dos reglas importantes. Número primo es aquel que es divisible solamente por uno y por el mismo. Los demás son números compuestos. El 1 no es número primo ni compuesto. ¿Por qué son importantes los números primos? En primer lugar, porque vamos a tratarlo después en las divisiones, en mínimo como múltiplo, en nuestro próximo video. Pero en general, en la industria, en los bancos, por ejemplo, en las claves de los bancos, las transferencias, utilizan números primos altísimos, ¿no? Pero ya esa es otra historia, ¿no? En Internet también lo utilizan para las claves de Internet, que encriptan y desencriptan claves, ¿no? Pero también es otra historia que se verá en un futuro. Muchas gracias amigos, suscríbanse a mi canal, espero que les haya gustado este video.